Si prenden la luz de atrás, hermanos, no la olviden, no se ve ahí. Vamos a buscar en Mateo 24. Mateo 24. Hemos estado avanzando en el estudio que estamos llevando a cabo todos los días domingos sobre este pasaje de las Escrituras aquí en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, que es llamado el discurso del Monte de los Olivos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer versículo 30, estuvimos finalizando el verso 29, y es importante notar que para propósito del estudio vamos prácticamente versículo a versículo, pero recuerde usted que las Escrituras no contenían los versículos. Entonces uno no debe de pensar que de un versículo a otro o de un capítulo a otro ha cambiado de tema, ha cambiado de otro propósito. Simplemente nosotros debemos de darnos cuenta a través del estudio de la Escritura cuándo, en qué momento se cambió de tema o se cambió de propósito de lo cual se está comunicando, pero aquí no hay ningún cambio. Entonces, la razón que vamos versículo a versículo es porque queremos cubrir todos los detalles, lo más que podamos, para que no quede duda, para que la palabra de Dios sea la que nos convenza. Creo que hoy o ayer, no sé cuál fue el día en que otra vez dijeron que se iba a acabar el mundo, que Jesucristo iba a venir, y aquí estamos. Así que espero que usted esté entendiendo y no quiera usted seguir con esa fantasía que tanto hoy vemos en nuestro mundo, esa escatología fantasiosa, que hay desastres naturales y todo el mundo se asusta, y los llamados cristianos esperamos salir de este mundo lo más pronto posible, porque somos algo tan especial que no debemos sufrir, pasar por sufrimiento. Pero curiosamente, en este pasaje, en este discurso del Señor, es de donde la gente siempre está hablando de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos. Entonces siempre vienen a este texto, ¿no? Eso es lo interesante, que siempre vienen a este texto. Entonces sus predicciones son falsas y siempre van a ser falsas. Entonces uno no puede vivir en ese desenfreno escatológico fantasioso. Cuando entendemos la palabra de Dios, sabemos dónde estamos parados, ¿no es así, hermanos? Bueno, si usted quiere seguir ahí en eso, pues es asunto suyo, pero ese es el propósito de estudiar las Escrituras. Yo quiero vivir por lo que las Escrituras dicen, por lo que el Señor dijo en su palabra, no por lo que la gente en su locura dice. Entonces, versículo 30, dice Mateo 24, verso 30, que es el texto base de Mateo, porque es la versión más extensa de Mateo, más que Marcos y Lucas sobre el mismo discurso, y es donde presentaría un poquito más de complicaciones por las frases que Mateo utiliza. Por eso es que estamos tomando como base este pasaje de Mateo 24, pero estamos estudiando los tres pasajes sobre el mismo discurso que encontramos en tres de los evangelios sinópticos. Versículo 30 dice, entonces, fíjese, entonces, ¿de qué? De lo que acabó de decir en el versículo 30, ¿verdad? En el versículo 29, perdón. Cuando dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30 dice, entonces forma, el versículo 30 y 31 forman parte de la misma frase o del mismo argumento
que empieza en el versículo 29. O sea que lo que dice el versículo 29, 30 y 31, el Señor está diciendo que se da en el mismo momento. ¿Sí? En el mismo momento. O sea, no hay lapso de tiempo de cientos de miles de años como estamos viendo en el pasaje. O sea, la forma que nosotros podemos darnos cuenta cuando el Señor nos enseña sobre algo distinto o un cambio en el tiempo, en el tiempo que no tiene que ver en un lapso de tiempo enorme, sino simplemente en el argumento, es que esas frases, versículo 29, e inmediatamente, entonces, ya luego el versículo 30 dice, entonces, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y podríamos irnos al versículo 31, pero vamos verso a versículo, versículo a versículo. Entonces pueden sentarse, hermanos, por favor. Siempre es importante para mí invitarles, recordarles que en este estudio estamos comparando, estamos haciendo un estudio expositivo, exegético del discurso del Monte de los Olivos. Por lo tanto, este discurso lo tenemos en 3 de los 4 evangelios. Hemos dicho que la razón que Juan en su evangelio no lo presenta es porque el libro de Apocalipsis, que se cree que fue escrito por Juan el apóstol, el Apocalipsis es el discurso de los olivos extensamente enseñado por Juan, revelado por el Señor a Juan de una manera más extensa y de una manera más simbólica. Pero este discurso lo tenemos en 3 pasajes, por eso es de que yo le invito que los tenga los 3 abiertos, los 3 pasajes abiertos, porque es importante ir al uno y el otro para darnos cuenta cómo poder entender mejor la palabra de Dios. Hemos llegado a este versículo 30 y como decía anteriormente, este versículo 30 y 31 forman parte de lo que el Señor está comunicándonos aquí que sucedería inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es así como vemos el inicio del versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dijo el Señor, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas o conmovidas. Ya entendimos a qué se refería el Señor cuando Él habla sobre que el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor o su luz y que las estrellas caerían del cielo. Dijimos que el Señor, como profeta que era, Él está utilizando el mismo lenguaje profético, el mismo lenguaje poético de las Escrituras, donde Dios en el Antiguo Testamento, cuando traía juicio y cuando Dios decidía la caída, la destrucción de una nación, de un imperio, era así como Dios a través de los profetas describía la caída y la destrucción de esa nación o de ese imperio, utilizando el lenguaje profético de la destrucción del universo, como si el universo se estuviera destruyendo, pero en realidad no es que literalmente ocurría la destrucción del universo, porque eso no ha ocurrido. Entonces, en este momento el Señor, cuando está respondiendo a los discípulos lo que sucedería a su nación, a la nación de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo, el Señor está aquí prediciendo 40 años antes de que esto aconteciera
La caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Ese es el tema que estamos aquí tratando, que el Señor está instruyendo a sus discípulos. Está otra vez respondiendo a la pregunta de sus discípulos. Cuando el Señor le dice a los discípulos: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada, refiriéndose al templo. Ellos le dijeron: Señor, entonces, estando ya en el monte de los olivos, le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando esto haya de cumplirse? Entonces, son dos preguntas que el Señor está respondiendo. Dijimos que el Señor responde a la inversa, responde primero la segunda pregunta, es decir, ellos piden una señal, y como vimos, la señal que ellos pedían, los discípulos, porque esto tuvo su cumplimiento en el primer siglo, en el cumplimiento del año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Roma y el templo fue derribado, destruido. No solo ocurrió esa destrucción física del templo, de la ciudad que fue quemada, pero también fue parte del juicio de Dios de traer juicio, castigo, ira, y es esa la gran ira que la Escritura en el Nuevo Testamento se refiere cuando habla de que la ira de Dios sería derramada, que Dios estaba vengándose. Por eso Lucas en su versión del discurso dice: porque esos serían días de venganza. ¿Venganza de quién? De Dios. Dios es el que está tomando venganza de sus enemigos, de aquellos que lo rechazaron, de aquellos que lo mataron, que lo mataron, y que habían matado a los profetas y a los santos del Antiguo Testamento, y que serían los perseguidores de los apóstoles y los discípulos del Señor en el primer siglo. Entonces, esta era la venganza de Dios contra esta nación apóstata que llegaba a su final, a su destrucción, y que el pueblo del pacto, el pueblo que había sido la luz a los gentiles, su luz se apagaba ahora por medio de su destrucción. Entonces el Señor está diciendo que la gran tribulación a la que Él se refiere aquí, por eso es que dijimos que solo Mateo le llama gran tribulación, Marcos le llama también a tribulación, pero Lucas le llama gran aflicción. Son diferentes términos que los tres evangelistas utilizan para describir el mismo asunto, que es el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Y por eso Lucas nos dice detalles sobre el hecho de que serían matados a filo de espada y serían llevados cautivos a las naciones. Eso es lo que el historiador Josefo nos dice que ocurrió. Más de 1 millón de judíos fueron masacrados en este juicio de Dios, que Dios utilizó a los romanos, y que más de 1 millón, inclusive algunos dicen que fue casi 2 millones de judíos que fueron vendidos esclavos a las naciones del mundo, como el Señor lo predijo. Entonces podemos ver que la gran tribulación tuvo que ver con el castigo de Dios, el juicio, la ira de Dios sobre este pueblo. Pero ahora, cuando la frase el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, es el lenguaje poético de las escrituras de juicio que el Señor está utilizando, como hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, y lo vimos bíblicamente, porque eso es todo lo que estamos haciendo aquí. La Biblia se interpreta así sola. Si el Señor no estaba utilizando un lenguaje desconocido para nosotros, porque como hemos dicho en este estudio, nosotros no somos judíos de nacimiento, de carne, de descendencia, no crecimos leyendo las Escrituras, y aparte de eso que ahora tenemos las Escrituras como creyentes, no leemos el Antiguo Testamento. Entonces cuando llegamos a frases como estas, para nosotros es algo nuevo, decimos qué bárbaro, esto no se ha cumplido. Pero vimos que el Señor era el mismo lenguaje que utilizaban los profetas cuando hablaban de la destrucción de Babilonia, de Egipto, de Edom, y lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Entonces ahora llegó el final, la destrucción, la caída de esta ciudad de Jerusalén y del templo, el pueblo del antiguo pacto,
Entonces Dios utiliza ese lenguaje y por eso el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea que eso es lo que está diciendo él, que su final de esta nación llegó. Entonces, ahora el versículo 30, una vez más, lo que dice el versículo 29 y 30 ocurre a la misma vez. No hay diferencia. Porque si usted ignora los versículos, lo leeríamos así. Vamos a leerlo. Ignore el versículo 29 y 30. Y aún el 31. Esto forma parte de lo que el Señor está diciendo sucederá después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente es inmediatamente, ¿correcto? O sea, eso es lo que el Señor nos está indicando en el tiempo de los eventos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Seguimos leyendo. Entonces, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, si la frase poética del Señor de juicio que está utilizando, donde Él utiliza el lenguaje de destrucción del mundo para ilustrar la caída de esta nación de Israel, de Jerusalén y del templo, entonces quiere decir que el Señor está diciendo que esa señal que dice, entonces, versículo 30, solo para ubicarnos, entonces dice, o sea, en el momento que la nación iba a caer, que venía a su final por medio del lenguaje, el sol, la luna, las estrellas, dice entonces aquí no hay diferencia del tiempo, se da a la misma vez, es parte del mismo argumento del Señor. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Solo en este versículo, no sé si terminemos hoy, pero hay tanto que decir. Porque una vez más, la interpretación futurista del pasaje del discurso dicen que cuando el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, final, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Inmediatamente la postura futurista dice, esta es la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, dicen ellos, este discurso del Monte de los Olivos, parte se cumplió en la destrucción de Jerusalén y la caída del templo, pero parte forma una profecía del futuro para nosotros que ya han transcurrido 2000 años. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a comparar a Mateo, Marcos y Lucas. Si usted tiene los tres pasajes, tenemos el versículo 30 de Mateo, en Marcos tenemos en el versículo 26 y en Lucas lo tenemos estas frases en el versículo 27. ¿Sí? Vamos a ver algunas diferencias de los tres evangelistas. Están hablando de lo mismo. No es como algunos dispensacionalistas dicen que Mateo, Marcos hablaban del fin del mundo o de eventos futuros para nosotros, pero que Lucas, él sí estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. No, hermanos, es lo mismo. Los tres se refieren a los mismos eventos que el Señor enseñó a sus discípulos. Pero como hemos venido comparando versículo a versículo de los tres pasajes, note las diferencias. Versículo 30 de Mateo.
entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora lea el versículo 26 de Marcos. Entonces verán al Hijo del Hombre. Ahora, es importante porque usted dirá, bueno, hermano, usted está leyendo el versículo que cree que sigue. No, es que ese es el que sigue. Porque si usted compara los versículos anteriores, son las mismas palabras, el mismo argumento del Señor. Por ejemplo, de Lucas, versículo 25, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Inmediatamente después de la frase del sol, la luna y las estrellas, el versículo 26 en Marcos dice, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, ¿cuál versículo corresponde a la versión de Lucas? Versículo 27, porque igual Lucas presenta en el versículo 27, después de la frase desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces los tres concuerdan en el hecho de que después de la fraseología, el sol, la luna y las estrellas, inmediatamente, juntamente con esa frase, viene la frase, y entonces, Marcos 27, Lucas 21, 27 dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Ahora, yo espero, yo sé que no todos, pero los que aquí aman la palabra de Dios y la están estudiando, ¿cuáles son las diferencias que vemos en los tres pasajes o en las tres versiones? ¿Qué diferencia usted nota de lo dicho por Marcos y Lucas de lo que dice Mateo? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál diferencia usted nota? Rapidito, mire, Marcos y Lucas solo se refieren a la última frase de Mateo. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gran gloria. Esa es la frase que dice Mateo y Marcos. Perdón, Marcos y Lucas. ¿Qué es lo que Marcos y Lucas no dicen de Mateo? La parte que dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Hasta ahí. Esa es la frase que no presenta Marcos y Lucas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está. Todo lo que dice Marcos y Lucas es, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Lo mismo dice Lucas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Ahora, viendo esa diferencia, que la frase, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, Mateo es el único que nos habla de que la señal del Hijo del Hombre aparecería en el cielo. No dice que el Hijo del Hombre, sino la señal del Hijo del Hombre aparecería ¿dónde? En el cielo. Eso no dice Marcos, no dice Lucas. La otra parte que no dice Marcos y Lucas es que entonces las tribus de la tierra harán duelo. Esa frase tampoco la presenta ni Marcos ni Lucas. Hay otra diferencia entre Marcos y Lucas. ¿Cuál es? ¿Se da cuenta cómo cuando uno estudia la Biblia con cuidado, uno va encontrando todos esos detallitos? ¿Qué es la diferencia entre Marcos y Lucas? Exacto.
en que Marcos habla en plural sobre las nubes y Lucas simplemente habla en singular sobre la nube, una nube. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tiene eso importancia? No mucho. Lo que es importante es notar las diferencias de los relatos de cada uno de ellos, que están hablando de lo mismo, que Marcos y Lucas no hablan de esa señal que aparecería en el cielo del Hijo del Hombre. En lo que los tres concuerdan es en que el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo, nubes plural, Mateo y Marcos. Lucas dice que viene en una nube. Y la frase con poder y gran gloria es la frase de los tres. Entonces, como usted puede darse cuenta, aquí lo que tenemos en este pasaje básicamente son tres cosas que no debemos de perder en detalle. Número uno, como estamos tratando de responder a lo que dice Mateo, porque es el que presentaría un poco más de complicación para la postura preterista, que es la que sostenemos, o por la que estoy enseñando yo, que es la postura preterista, que todo el discurso del Monte de los Olivos corresponde a nuestro pasado, que se cumplió en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, como el Señor lo predijo. Todo, absolutamente todo. Aquí no hay nada que no se haya cumplido. Por lo tanto, todo lo que aquí dice pertenece a nuestro pasado. La postura futurista dice que todo lo que el discurso dice pertenece al futuro lejano. Y por eso le digo, quienes se atreven a poner fechas de estos acontecimientos, siempre que pasa algo en el mundo, están volviendo a este pasaje, y este es el pasaje que citan: guerra, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes y todo esto. Y ya el Señor viene, porque ahí dice que vendría el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primero, el Señor en este discurso del Monte de los Olivos estaba respondiendo a la pregunta de los discípulos de cuándo Él volvería por segunda vez. ¿Esa era la pregunta que Él estaba respondiendo? Claro que no. Por lo tanto, el contexto del pasaje nos está indicando, como todo, que esto no tenía nada que ver con su segunda venida, con su retorno por segunda vez. Número dos, el Señor dijo que todo esto, versículo 34 de Mateo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, cuando el Señor dijo que todo lo que acabó de enseñarles en el discurso del Monte de los Olivos a los discípulos se cumpliría en esa generación, cuando Él dijo esta generación, ya lo explicamos, se refería a la generación que estuviera viva cuando ocurrirían esos eventos, que fue en el primer siglo, en el año 70, porque así fue. Cuando el Señor enseña esto, el Señor anda en sus 30 y pico de años, está a punto de sufrir la muerte. Pero entonces, escuche esto: una generación eran más o menos 40 años. Si el Señor tenía 30 y tantos, 32, 33 años, el año 70 se cumplen estos eventos. Exactamente. Se cumplió en el margen del tiempo, y por eso les dijo: el día y la hora nadie la sabe sino solo mi Padre. Hay algunos manuscritos que no contienen la frase ni el Hijo. La mayoría de los manuscritos simplemente dicen: el día y la hora nadie la sabe sino ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Omiten la frase ni el Hijo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces el Señor dijo que todo esto, os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que
esta venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo con poder y gran gloria se cumplió en esa generación, ¿sí o no? Quiere decir que el juntar a sus escogidos del versículo 31 ocurrió en esa generación, que no tiene nada que ver con el famoso arrebatamiento que hoy se enseña. Quiere decir que la caída de la ciudad de Jerusalén y del templo, ilustrada por el lenguaje poético del sol, la luna, las estrellas cayendo, se cumplió en esa generación. Quiere decir que la gran tribulación ocurrió en esa generación. ¿Es así o no es así? Porque todo eso forma parte del tiempo el que el Señor indicó a los discípulos que se cumpliría en esa generación. No como pretenden decir los dispensacionalistas, futuristas. No, es que el Señor estaba diciendo aquella generación. No, hemos entendido que la Biblia no se le puede torcer de esa manera. Cuando el Señor en los evangelios siempre se refería a la generación, a esa que le hablaba, decía esta generación. El Señor sabía hablar bien, era experto en el idioma. Como el Hijo de Dios, Él no cometía errores gramaticales o que Él no supiera el significado de una frase, de una palabra. Si Él se hubiera referido a la generación que vería el fin del mundo, Él hubiera dicho aquella generación. Eso es todo lo que Él tenía que hacer, como lo vemos en las Escrituras en otros momentos. Por eso cuando vimos el término de esta generación, vimos pasajes del Antiguo Testamento donde por ejemplo decía esta generación y la generación que vivió en aquel tiempo. Siempre había una distinción, pero siempre se refería a la generación que estaba viva en el momento que el escritor estaba hablando. Entonces, si el Señor dijo que todo esto se cumpliría en esa generación, entonces esta venida del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿es su segunda venida? Si es su segunda venida, no la perdimos. Si no es su segunda venida, entonces está hablando de otra cosa, pero no su venida literal a este mundo. Por eso es de que si el Señor nunca, ni en su vida, en todo su ministerio, Él nunca hubiera hablado de esta venida suya, en alguna otra oportunidad, nosotros diríamos, bueno, Jesús nunca había hablado de esto, pero Él habló sobre esta venida. Esta venida donde Él está utilizando el lenguaje simbólico, otra vez, como los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Otra vez, cuando Dios iba a traer juicio sobre una nación, Dios iba a destruir esa nación, ese imperio. Dios no solamente hablaba en forma de destrucción del mundo, como el sol, la luna, las estrellas, los ejércitos de los cielos serán derretidos, sino que también el Señor, cuando venía en juicio sobre una nación, Él decía que Él iba a venir a esa nación. Pero no vino literalmente, físicamente. Era una venida en juicio. Por eso uno de los errores más frecuentes que podemos cometer nosotros, y que cometen mucho los que sostienen la postura futurista, es que cada vez que ellos ven el término venida o venida del Señor, creen que siempre se refiere a la segunda venida de Cristo. Yo creo, y que quede claro, yo creo que el Señor va a venir por segunda vez. Yo creo que Él volverá a poner fin a la historia, al tiempo. Yo creo que Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo que Él va a venir para resucitar a justos y a injustos.
Pero cuando en este discurso, que es el discurso profético del Señor, Él no está hablando de su segunda venida. Él está hablando de esta venida, simbólicamente hablando de juicio, que Él viene a destruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él está tomando venganza sobre sus enemigos. Entonces, cuando la Biblia habla de la venida y el lenguaje pareciera ser las nubes con gran poder y gloria, pareciera ser que está hablando de la venida del Señor por segunda vez. Pero usted verá conmigo que así hablaban los profetas en el Antiguo Testamento cuando el Señor venía a destruir una nación. Habla en un lenguaje como que si Él estuviera viniendo literalmente a esa nación, pero no. Es un lenguaje que podamos entender los seres humanos. Y lo que es más tremendo es que nuestro Señor habló en varias ocasiones sobre esta venida de juicio contra Jerusalén. Y no es la única vez que Él lo dice aquí en el discurso del Monte de los Olivos. Ahora, veamos la primera frase de Mateo, porque los tres concuerdan en la frase: y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, o en las nubes con gran poder y gloria. Lo que no dice ni Marcos ni Lucas es la frase: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo. Hasta ahí. Eso es lo que no dice ni Marcos ni Lucas. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos entender por qué Mateo utiliza esa fraseología. ¿Por qué Marcos no? ¿Por qué Lucas no? ¿Por qué ni Marcos, por qué ni Lucas mencionan el asunto de la señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Por qué ni Marcos ni Lucas hablan que las tribus de la tierra harán lamentación o duelo? Los dos lo omiten, solo Mateo lo menciona. Pero veamos la primera frase de Mateo, porque aquí no debe de quedar duda. Versículo 30, una vez más lo leemos, dice: ¿entonces qué? Cuando la nación haya caído, cuando Dios haya apagado su luz en el lenguaje profético del sol, la luna y las estrellas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Ahí vamos a detenernos. Eso es lo primero que necesitamos entender. ¿Qué significa esta frase? Entonces aparecerá la señal, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cuando usted lee algo así, los lentes teológicos, escatológicos de la postura futurista, cuando uno ya los tiene puestos y llega al texto, uno inmediatamente cree que lo que el Señor está diciendo, o en la versión de Mateo, es que nosotros veríamos al Hijo de Dios en el cielo. Eso es lo que tenemos la tendencia a ver inmediatamente, que vamos a ver. No está diciendo que vamos a ver. Sí, al final de la frase, y verán al Hijo del Hombre, sí dice que verán, pero no está hablando de ver físicamente con mis ojos al Señor, porque aquí no está hablando de su segunda venida. Mire, hermano, aún en el lenguaje suyo normal de la vida diaria, usted cuando le dice a una persona, tú lo vas a ver, no necesariamente es que usted le está diciendo a esa persona que físicamente lo va a ver. ¿No es así? Por ejemplo, si usted le dice a alguien, tú vas a ver cuando esto ocurra, no necesariamente esa persona está viendo presencialmente con sus ojos los eventos de lo que usted le está hablando, pero lo que está diciéndole es que de alguna manera va a verlo cuando eso haya ocurrido. Entonces cuando Mateo, que es el único, eso es lo tremendo aquí, que Mateo es el único
Como también Mateo es el único que en el versículo 27 dijo, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa frase del versículo 27 de Mateo 24 no la menciona Marcos, no la menciona Lucas. Entonces aquí tenemos algo único de Mateo. Único. Porque si usted es un buen estudioso de la palabra de Dios, se dará cuenta que Mateo es más extenso en sus relatos de enseñanzas, vida y ministerio del Señor Jesús. Por ejemplo, solo en el capítulo 23, que es el contexto del juicio del Señor contra los fariseos y escribas, donde encontramos los 7 ayes sobre ellos, porque son 7 ayes, donde le dice, ay a vosotros escribas y fariseos. Mateo es tan extenso en este juicio contra los escribas y fariseos. Pero cuando usted ve la versión de Marcos y de Lucas, ellos son muy cortos, muy breves en este juicio de los ayes contra ellos. Lo mismo cuando Mateo enseña el famoso sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo. Mateo es extenso, Lucas y Marcos son breves en el relato. Entonces Mateo está utilizando frases que Marcos y Lucas no utilizan, porque hemos dicho, Mateo es un judío escribiendo a cristianos judíos. Y Mateo es muy duro con sus compatriotas judíos rebeldes. Porque escuche esto y no pierda esto de vista. ¿Se da cuenta? Le estoy diciendo no pierda de vista, aunque usted no lo está viendo. Lo que me refiero es que estoy utilizando un lenguaje simbólico, de ver. A lo que me refiero es, no pierda usted de vista que el Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, fueron escritos para cristianos. ¿De acuerdo? No fueron escritos para los judíos. Los evangelios, Mateo, por ejemplo, cuando escribe su evangelio, él está escribiendo a cristianos judíos, a sus compatriotas, pero convertidos a Cristo como él. Pero en su relato de su evangelio, Mateo, Marcos y Lucas están hablando de lo que le sucedió a los judíos por haber rechazado al Mesías que los profetas habían prometido. Entonces, Mateo nos dice frases, terminología, que los otros dos evangelistas no nos dicen. ¿Por qué? Porque tanto Marcos como Lucas, ellos escriben a cristianos gentiles. A cristianos gentiles. Por eso es de que hemos visto que Lucas, por ejemplo, él simplemente dice que el Hijo del Hombre viene en una nube. Él no dice, el Hijo del Hombre viene en las nubes. Lucas no nos habló de que las estrellas caerían del cielo, que el sol se oscurecería, la luna no daría su luz. Él simplemente dice, habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Lucas hace su énfasis en los acontecimientos de los hombres de aquella generación, no en los eventos. ¿Por qué? Porque Lucas está hablando a gentiles cristianos que no tienen un trasfondo judío y del Antiguo Testamento. Pero Mateo, entonces uno llegaría a pensar que el versículo 27 de Mateo pareciera que está hablando de otra cosa. No, lo único que Mateo está diciendo es que ese juicio del Señor contra Jerusalén sería repentino. Eso es lo que significa la frase, como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, está hablando de algo repentino. Que este juicio vendría repentinamente sobre ellos. Pero no iba a ser repentino para los discípulos, porque los discípulos habían recibido ¿qué? La señal. ¿Y cuál era esa señal? Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, si tú te encuentras en el campo, no regreses a tu casa. Si
estás en medio de la ciudad, sal de ella hacia los montes. Esa era la señal de escape para ellos. Por lo tanto, cuando llegamos nosotros al versículo 30, Mateo es el único que nos habla de esta señal del Hijo del Hombre, del Señor, en el cielo. Ahora, ¿habló el Señor de esto en alguna otra oportunidad? Claro que sí. No es la única vez que dice esto. Por favor, acompáñeme a Mateo 26. Vaya un poquito adelante. Mateo 26. Vamos a entender entonces qué significa la frase: verán al Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 26, versículo 64. Ahora, el Señor ya ha sido arrestado para ser presentado ante el juicio. El Señor está a punto de morir, a unos días de morir, en una cruz. Es arrestado, Judas lo entrega por unas monedas de plata. El Señor es arrestado y lo llevan delante del concilio. ¿Cuál era el concilio? Era como el órgano gubernamental del pueblo judío, conformado por el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era la figura más importante de la nación de Israel. ¿No es así? ¿Ande? ¿Cómo? Sí, correcto. En este momento era Caifás. En el momento que el Señor fue llevado ante juicio después de ser arrestado, Caifás era el nombre del sumo sacerdote. Pero recuerde usted que el sumo sacerdote duraba su sacerdocio, su función de sumo sacerdote, hasta que él moría. Y en este momento era Caifás. Eso es lo importante, que tenemos el nombre de quien era el sumo sacerdote. Versículo 57 nos lo dice. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ellos son los que formaban el concilio. ¿Sí? El órgano que gobernaba la nación judía, aquí está presente, y ante ellos es llevado el Señor. Fue arrestado, fue entregado por Judas. El Señor está a punto de morir en unas cuantas horas, pero es juzgado primero. Ahora, no olvide el contexto. Una vez más, contexto. ¿Delante de quién está el Señor? Delante del sumo sacerdote Caifás. Estaban reunidos escribas y los ancianos. No hay ninguno de sus discípulos aquí. Todos le abandonaron. El único que le sigue de lejos viendo qué acontecería, ¿quién es? Pedro. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, o sea, con los que eran digamos, la policía de aquella época, para ver el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? No, de lo que acontecería con el Señor. Bien, ese es el contexto. Por causa del tiempo, vaya al versículo, bueno, sigamos leyendo, rapidito. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, es ante quienes está el Señor, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. O sea, ¿cómo lo iban a hallar si era falso? Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? El sumo sacerdote se da cuenta que cuando estos testigos falsos vienen a acusar al Señor, el Señor no dice una sola palabra. Y eso le sorprende al sumo sacerdote, porque el Señor no se defiende. Y por eso le dice, ¿no respondes nada? Escuche esto. ¿Qué testifican estos contra ti?
Versículo 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, mire la palabra, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiere saber el sumo sacerdote? Si el Señor es el ¿qué? El Cristo en el griego, pero la palabra que él utiliza es el Mesías. El Mesías, que a Dios había prometido en los profetas en el Antiguo Testamento. Y todas las acusaciones contra el Señor eran que lo que él hacía y decía apuntaban a que él era el Mesías. Y por eso el sumo sacerdote lo llevan a juicio y le dicen: dinos por el Dios Altísimo, ¿eres tú el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? O sea, ¿eres tú Hijo de Dios, el Hijo de Dios? Que la frase Hijo de Dios para el hebreo de aquella época era ser igual a Dios. Por eso en otra ocasión Jesús les dijo a ellos: ¿por qué obra ustedes quieren matarme? Y ellos le dijeron: no es por ninguna obra que tú hayas hecho, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces ser igual a Dios diciendo que eres el Hijo de Dios. Y entonces cuando el sumo sacerdote le dice: dinos de una vez por todas, ¿eres tú el Cristo, el Mesías prometido? ¿Eres el Hijo de Dios? Versículo 64. Oiga esto tremendo. ¿Cómo le responde el Señor a este hombre? Recuerde, ¿quién es la audiencia? ¿Con quién está el Señor? Con la autoridad más importante de Israel, el concilio, que era el cuerpo, el gobierno de Israel de aquella época religiosa. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, él acaba de decir: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús simplemente le responde: tú lo dijiste. Lo acabas de decir. O sea, lo afirmaste. Tú lo has dicho. Pero ahora viene algo tremendo que le dice. Además, le dijo. Además. En otras palabras, ese término, además, es como si el Señor estuviera diciéndole: no solo soy el Mesías, no solo soy el Hijo de Dios, sino además os digo, ¿quién es la audiencia? El sumo sacerdote, los escribas, los ancianos, el concilio. Y además os digo, o sea, les digo a ustedes, esa sería otra frase, que desde ahora, ¿desde cuándo? ¿2000, 3000 años después? Desde ahora, les dice el Señor, desde ahora veréis, otra vez, la frase que encontramos en el discurso del Monte de los Olivos: y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Otra vez, dice, veréis. ¿Quién iba a ver esto? El sumo sacerdote, los ancianos y los del concilio. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Literalmente ellos iban a ver al Señor sentado al lado de Dios. Claro que no. Les dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué más? Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién iba a ver al Hijo sentado, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo? ¿Quién lo iba a ver? El sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Caifás. Perdón, mi ignorancia. Pero si estuviera hablando de la segunda venida de Cristo, Caifás seguiría vivo el día de hoy. Sencillo como eso. Y tendría más de 2000 años vivo. Perdóneme. Si cada vez que nuestros hermanos futuristas ven la palabra, la venida del Hijo del Hombre en las nubes y el poder, en las nubes del cielo con poder y gloria, o viniendo en las nubes del cielo,
Si cada vez se refiere al retorno físico literal de Cristo, entonces estamos fritos. Pero el Señor le está diciendo a Caifás, el sumo sacerdote, a los escribas y a todo el concilio delante del cual está siendo juzgado, les dice: no solamente yo soy el Mesías, no solamente soy el Hijo de Dios, sino que además ustedes, tú, por eso en inglés dice tú o ustedes. Además os digo que desde ahora, dice el Señor, desde el momento que Él está hablando, Él dice desde ahora, ese desde ahora, el Señor está refiriéndolo al tiempo que Él está hablando con ellos. Pero ¿cuándo es que el Señor se sentó a la diestra de Dios? ¿Cuándo? Cuando resucitó y ascendió a los cielos. Ahí fue su entronización del rey. Por eso es de que todo esto ocurrió en la primera venida de Cristo. Con su vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Su ascensión a los cielos fue su entronización como rey. Y cuando el rey se sentaba en el trono es porque estaba juzgando. Por eso es de que en términos del libro de Apocalipsis dice: Él juzgará las naciones con vara de hierro. Pero inmediatamente tendemos a pensar que eso pertenece a 2000, 3000, 5000 años adelante. No, el Señor desde que se sentó en su trono, cuando Él ascendió a los cielos, Él está gobernando y está sometiendo a sus enemigos debajo de sus pies. Y sus enemigos estaban delante de Él aquí en este momento. Ustedes lo van a ver, dijo Él. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué más? Y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, entre su entronización, yendo al cielo, sentándose en su trono de gloria, y el juicio de Jerusalén, son dos eventos juntos. En la escatología bíblica son eventos juntos. Por eso vimos el cumplimiento de Joel capítulo 2 que Pedro dice en el libro de los Hechos 2. Esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo: en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre sus hijos, verán sueños. Y todo lo que dice, y luego dice: y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Porque todo formaba parte del paquete profético del final del tiempo para la nación de Israel. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Caifás: tú lo vas a ver. No solo soy el Cristo, no solo soy el Hijo de Dios, sino además me vas a ver sentado a la diestra del poder de Dios. Mire, vamos a ver la reacción del sumo sacerdote. El hombre se volvía loco. No podía aceptar este hombre. ¿Cómo este hijo del carpintero podía decir: soy el Cristo, soy el Hijo de Dios? Y no solo eso, sino que me vas a ver sentado a la diestra del Padre y viniendo. Tú me vas a ver viniendo en las nubes del cielo. ¿Literalmente lo vio? No. Pero estos hombres que están delante del Señor juzgándolo, vieron al Señor viniendo. Cuando vino a juzgarlos y a destruirlos, lo vieron. ¿Entiende? No es la única vez que el Señor hablaba de esta venida en juicio, porque es la misma fraseología que utilizan los profetas en el Antiguo Testamento cuando el Señor venía a juzgar una nación. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿qué significa en la frase de Mateo? Mateo es el único, fíjese, este evento del juicio del Señor enfrente del sumo sacerdote lo relata Marcos, lo relata Lucas, pero solo Mateo es el que utiliza la fraseología: desde ahora te digo que veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es distintivo de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo
Es un judío escribiendo para judíos cristianos que está comunicando el juicio de Dios sobre su pueblo. Y Mateo escribe a cristianos judíos que leyeron el Antiguo Testamento desde niños. Y ellos entendían, cuando Dios venía a juzgar a una nación, a destruirla, hablaba como si Dios saliera del cielo y bajara a esa nación a destruirla. Pero no vino literalmente. Como tampoco esta venida del discurso del Monte de los Olivos no es una venida literal. Es una venida en juicio. Entonces, la señal que Mateo nos dice, entonces sigamos leyendo, porque entonces dice, versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, que literalmente es como si las estuviera rompiendo de enojado. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y cuando dice vestiduras, no habla de su pantaloncito, no, las vestiduras de sumo sacerdote. Rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y él pregunta a la gente: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: sea reo de muerte. Y ahí lo condenan a muerte al Señor. ¿Por qué? Porque él dijo que era el Cristo, el Hijo de Dios, y que ellos, el sumo sacerdote y los que lo estaban enjuiciando, lo verían sentado a la diestra de Dios y que lo verían viniendo en las nubes del cielo, Las dos cosas. Lo verían sentado, lo verían viniendo. Ellos. Por eso le digo, si aquí estuviera hablando de la segunda venida del Señor, entonces Caifás estuviera vivo y todo el concilio estuvieran vivos. No tiene argumento. Uno no puede escapar esto del tiempo. No se puede. Lamento. Si usted se quiere aferrar a la idea de que el discurso del Monte de los Olivos habla de la segunda venida de Cristo, usted se está aferrando a una tradición que no tiene fundamento en las Escrituras. Lo siento. Es más, el Señor habló otras veces de esta venida y de esta señal. ¿Cuál era la señal de que Mateo se refiere? Que él estaría entronizado y que él estaría juzgando a sus enemigos y estaba por destruir a sus enemigos, que era la nación de Israel. Ese juicio del año 70 representaba la venganza de Dios, dice Lucas. Esa ira de Dios que sería derramado sobre ellos. Entonces, ¿dónde más? ¿En qué otro momento también el Señor habló de esta venida? Mateo capítulo 10. Mateo 10. ¿Lo tienen? Versículo 23. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 10? El Señor llama a sus 12 apóstoles. De entre todos sus discípulos escoge a 12 a los que llamó apóstoles. Mateo nos presenta los nombres desde el versículo 1 al versículo 4. Y ahora a esos 12 el Señor los comisiona, porque son misioneros. Van a ir a predicar el evangelio y les da instrucciones. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿fue la instrucción del Señor a los 12? No vayan a los gentiles todavía. Eso iba a venir después.
vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero. ¿Correcto? Ese es el contexto. Ahora, versículo 21. Y no solo les habla de las persecuciones que iban a sufrir. Desde el versículo 16 les habla de las persecuciones. Versículo 16 les empieza a decir lo que iban a sufrir por causa de predicar ese evangelio del reino. ¿A quiénes? A los 12. Está hablando con los 12. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano. ¿Dónde más aparece esta advertencia del Señor de persecuciones? Donde el hermano entregaría la muerte a su padre o el padre al hijo. ¿Dónde más? En el discurso del Monte de los Olivos. El Señor ya se los había advertido a los 12 cuando los comisionó. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese mismo texto lo tenemos en el discurso del Monte de los Olivos. ¿Sí? Iba a ser de tal magnitud el dolor, la persecución contra los primeros cristianos, a lo que en el discurso del Monte del Señor de los Olivos llamó tribulación. Lucas y Marcos dice, habrá gran persecución contra los creyentes. Sería de tal manera, que solamente aquel que perseverare, el que mantuviera su fe en el Señor, iba a demostrar que verdaderamente era hijo de Dios, salvo. Eso es lo que significa el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, en el mismo evento, en el mismo tiempo, cuando Él los comisiona a los 12, esas persecuciones, que fueron las persecuciones del primer siglo, versículo 23, ¿qué les dice? Cuando os persigan en esta ciudad, o sea, en la ciudad donde Él está hablando con ellos, ¿verdad que sí? Cuando os persigan en esta ciudad, puede ser la ciudad a la que estaban en ese momento, o podría referirse a la ciudad en que ellos se encontraran en ese momento de la persecución. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué les dice? Huyan a la otra. ¿Pero cuál otra? ¿Ciudades de dónde? ¿De dónde eran esas ciudades? De Israel, porque en el versículo 5, 6 se los dijo, sino antes bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su enfoque evangelístico de los primeros discípulos iba a ser ¿qué? Sus compatriotas, sus paisanos. Por lo tanto, cuando Él habla de esas ciudades, si te persiguen en esta ciudad, huye a la otra. ¿Dónde mismo? En Israel, en la nación de Israel. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo. ¿Qué significa esa frase? De cierto os digo. Les aseguro. En el griego es amén. De donde viene la frase amén. Cuando usted dice amén, está diciendo cierto, verdad. Eso es lo que usted está afirmando cuando dice amén. Por eso no a todo diga amén, hermano. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque os digo, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de ¿qué? ¿De los Estados Unidos? De la casa de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. A ver, ¿qué hace usted con eso? ¿Qué es lo que usted observa del texto? ¿Qué está diciéndole el Señor? Que los discípulos no iban ¿a qué? A recorrer todo Israel antes. ¿Qué iba a suceder antes de que ellos terminaran? Dice, antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Es su segunda venida? No, claro que no.
Aquí tenemos una vez más el Señor hablando sobre esta venida, de la que está hablando en el discurso del Monte de los Olivos. Y así fue. Así fue. Los discípulos no terminaron de recorrer todo Israel antes de que vino este juicio. No terminaron. El Señor se los dijo: les aseguro que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel. Todas. Mire, hermano, si esto estuviera hablando de 2000, 3000 años después, ya Israel hubiera sido evangelizada. De hecho, lo ha sido. A mí me da risa. Qué curioso, porque los que enseñan la postura futurista, ¿sabe qué están haciendo muchos ministerios futuristas? Inclusive están recogiendo, recaudando fondos, dinero, para pagarle su viaje a los judíos para que vuelvan a Israel. Así. Son ministerios que se llaman projudíos, porque ellos quieren cumplir la supuesta profecía de que Dios traería a su pueblo de regreso a Israel. Entonces hay ministerios enfocados al 100% a recaudar fondos para que los judíos vuelvan a Israel. Ahora, aquí viene lo tremendo, porque ellos están recaudando fondos para que supuestamente la profecía se cumpla y los judíos vuelvan a Israel, para que Israel sea restaurada y el templo vuelva a ser reconstruido, porque ellos esperan la reconstrucción del tercer templo, o sea, de este segundo que cayó en el año 70, ellos dicen que se va a reconstruir en el año, en la gran tribulación, donde aparece el famoso anticristo y todo eso invento que se han hecho. Pero escuche esto, lo más tremendo es que estos hermanos futuristas te enseñan que de cada 3 judíos en aquel momento de la gran tribulación que ellos esperan, porque ellos la ven futura, la del discurso del Monte de los Olivos, dicen que 2 de ellos van a ser masacrados y 1 va a quedar vivo. Entonces tratan de que vuelvan, ¿para qué? Para que los maten. ¿No es eso? ¿Es eso? ¿Es eso salvación para el pueblo de Israel? Cuando ellos lo que dicen es que 2/3 partes, citando la profecía de Zacarías, porque ellos ven la profecía de Zacarías también futura, cuando la profecía de Zacarías tenía que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces ellos dicen que 2/3 partes de los judíos van a ser masacrados, entonces les están tratando de volver a Jerusalén para que los maten. ¿Cómo es eso salvación? ¿Cómo es eso restauración si lo están llevando a que los maten? It doesn't make sense, dicen los gringos. Claro que no. Entonces, cuando el Señor habla aquí, otra vez, está hablando con los 12, los comisionó, les advirtió, les dijo dónde fueran, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando estén en esta ciudad, si los persiguen, huyan a la otra, pero sigan predicando, porque les aseguro que no terminaré de recorrer las ciudades de Israel antes. ¿Qué ocurriría antes de que ellos terminaran de recorrer la ciudad de Israel? Antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, el error que podemos nosotros cometer es creer que cada vez que la Biblia habla de la venida del Señor, está hablando de una venida literal. Mateo 16. Mateo capítulo 16.
27. El Señor le dice a sus discípulos, está con sus discípulos, y les habla de que Él va a morir. Versículo 21. Ese es el contexto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Desde entonces qué? ¿Desde cuándo? Desde la confesión de Pedro, donde el Señor los tiene a los 12, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estoy hablando de Él. Ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, versículo 14, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Ahora el Señor les cambia la pregunta, la hace personal, y les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo a Simón, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondiendo, Jesús dijo, bienaventurado es Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Después de esa confesión de Pedro, después de eso que tuvo tanto significado, porque le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? El catolicismo romano dice que esa roca era Pedro, el primer papa. No, sobre esta roca se refiere a la confesión de que Él era el Hijo de Dios. Este es el distintivo del cristianismo. El cristianismo es el único que afirma que Jesucristo es Dios encarnado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que nada prevalecería contra ella. Ahora, siga leyendo. Versículo 21. Desde entonces ¿qué? Después de esa confesión de Pedro y después de la afirmación de que sobre esa roca edificaría su iglesia, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Todavía ni siquiera iba a Jerusalén o subía a Jerusalén. Dice, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, les habló de su sufrimiento, de su arresto, les habló de su muerte y les habló de su resurrección. Mire la situación de los discípulos. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué puede usted ver de la acción de Pedro? Que ellos no esperaban que el Señor muriera. No formaba parte de su sentido escatológico. Por eso le dice, Señor, que no te pase eso. Lo tomó aparte y le dijo, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23, entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27, escuche esto. Porque el Hijo del Hombre, otra vez la frase, el Hijo del Hombre, ¿esta frase de dónde viene? Porque era el título favorito del Señor para referirse a Él mismo. ¿De dónde venía esta frase? Del libro de Daniel, de Ezequiel, pero sobre todo del libro de Daniel. El Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El discurso del Monte de los Olivos dijo, porque verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué dice aquí el Señor? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando uno lee esa frase, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, cree que se refiere al final del mundo o al juicio final. Pues no.
Este pagará conforme a sus obras a cada uno. Se refiere al juicio que vendría sobre Jerusalén, sobre los judíos. Versículo 28. ¿Por qué? De cierto os digo que hay algunos aquí, oiga esto, hay algunos aquí, ¿con quién está hablando el Señor? Con sus discípulos. ¿Es así o no es así? De cierto les aseguro que hay algunos de los que están aquí, lugar, tiempo, están aquí. Algunos de los que están aquí con Él en ese momento, que no gustarán la muerte, o sea, no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué está diciendo el Señor? Que algunos de los discípulos verían esta venida del Señor. Y así fue. Así fue. No todos los discípulos o los 12 fueron martirizados, porque la mayoría de ellos murieron en esa persecución entre la ascensión de Cristo y antes de la caída de Jerusalén o del juicio de Jerusalén. La mayoría de ellos murieron martirizados, pero algunos de ellos estaban vivos, incluyendo uno de ellos era el apóstol Juan, porque se cree que Juan, él no solamente escribe el libro de Apocalipsis antes de la caída de Jerusalén, sino que él es testigo en el tiempo presencial de los juicios de Jerusalén. Pero él es desterrado en una isla llamada Patmos, donde recibe el Apocalipsis años antes de la caída de Jerusalén. Y por eso es de que el Señor dice, algunos de los que están aquí no morirán, no sufrirán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, el Señor ya había hablado de esta venida. ¿No es así? Es algo nuevo. Por eso cuando en el discurso del Monte de los Olivos él habla de viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, él no estaba hablando de su segunda venida literal física, él estaba hablando de ese juicio, porque ese es el contexto, porque él dijo que todo eso habría de cumplirse en esa generación. No es que estamos forzando el texto para que encaje donde queremos que encaje. Estamos demostrando con el contexto, con otros pasajes, de que el Señor no era la primera vez que hablaba de esa venida en juicio, que Él ya había hablado con sus discípulos sobre eso, que ya le había dicho al sumo sacerdote y a los gobernantes de Israel que ellos lo verían sentado a la diestra de Dios y lo verían viniendo en las nubes del cielo. ¿No es así? Y se los dijo por medio de la parábola de los labradores malvados. Ya la hemos estudiado, pero solo leamos el versículo. Capítulo 21. Estas son las parábolas de juicio. El Señor les relató a los judíos sobre este juicio que vendría sobre ellos, y ellos entendieron que se hablaba sobre ellos. Mateo 21, verso 40. Usted ya conoce la parábola. Ya la hemos estudiado y no vamos a tomar tiempo para volverla a estudiar. La parábola habla del dueño de la viña que le arrenda su viña a unos labradores, pero estos labradores acuerdan darle el fruto, pagarle del fruto de la viña al amo, que es Dios, aquí el que representa la viña, el dueño de la viña. Pero dice que cuando llegó el tiempo del fruto, mandó a sus siervos a que cobraran el fruto. Es una parábola. ¿Y qué hacen con sus siervos que les mandó el dueño de la viña? Los mataron, dice. ¿Quiénes eran esos siervos? Los profetas. Les volvió a mandar otros siervos, los mataron, los apedrearon. Por último dijo, les voy a mandar a mi hijo. Uno necesita ser un Daniel para entender que el Hijo de Dios aquí es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente les envía a su hijo, versículo 37, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando le vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el verdadero, el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 39, tomándole, le echaron fuera de la viña, o sea, lo sacaron. Por eso dice que el Señor Jesús murió fuera de Israel. Dice, a las afueras de Israel, no fuera de Israel, sino a las afueras de Israel. Dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40, cuando venga pues, otra vez, ahí está el término, venida.
erchomai en el griego. Nuestros hermanos futuristas dicen que cuando habla de la venida de Cristo por segunda vez es el término parusía, pero aún el término parusía no siempre se refiere a una presencia física de alguien. Puede significar presencia, manifestación, no siempre presencia física. Por eso es que la Biblia, el Nuevo Testamento utiliza términos intercambiables. Parusía, erchomai, es la palabra para venida. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. ¿Quiénes son esos? ¿Cuándo fue esa venida para destrucción de aquellos labradores malvados? En el juicio de Jerusalén. El Señor estaba hablando de ese juicio. Pero Él utiliza el término, cuando venga pues el Señor de la viña. ¿Amén? Entonces, estamos entendiendo, volviendo a Mateo 24, por favor, Mateo 24. Que esta venida del Señor no es una venida literal, sino que es esa venida en juicio contra la nación de Israel. Mateo 24. Entonces dice, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa señal es la entronización del Rey. Por eso es de que cuando habló con el sumo sacerdote le dijo, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, esa señal, cuando Jerusalén, en otras palabras, escuche bien, cuando Jerusalén viniera a su destrucción y a su final, sería la señal de que el Señor estaba juzgando a sus enemigos y de que Él está reinando sobre el universo. Esa era la señal. Esa es la señal a la que Mateo se refiere aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo. La ubicación es el cielo. La señal es que Él está gobernando, que Él está sentado en su trono. Por eso al sumo sacerdote le dijo, desde ahora, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa es la señal a la que se refiere Mateo, que Marcos y Lucas la omiten. Ellos no hablan de esa señal, ellos solo hablan de la frase, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Ahora, ¿qué dicen los profetas? ¿Dios hablaba así por los profetas? ¿Como Dios viniendo a juzgar una nación? Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por favor, vaya conmigo al libro de Isaías. Oh, mi hermano, si usted no toma nota de esto, yo no sé. Que Dios lo ampare. Porque allá afuera uno encuentra un montón de gente loca que dice cada disparate. Isaías capítulo 19. Rapidito, ¿lo tiene? Versículo 1. Profecía, ¿sobre quién? Sobre Egipto. He aquí que Jehová monta. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Qué dice el profeta? Que el Señor venía sobre Egipto montado ¿en qué? Ahora,
Literalmente el Señor se monta en una nube. He aquí Jehová monta sobre una nube, una ligera nube, o sea, ligera significa rápida. ¿Necesita el Señor de una nube? ¿Sí? Entonces, cuando en el discurso del Monte de los Olivos dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, o Lucas, en término singular, y verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube. ¿Cuál es la fraseología? Antiguo Testamento. La fraseología es antiguo testamentaria, como hablaban los profetas cuando Dios venía a juzgar a una nación. He aquí Jehová monta sobre una ligera nube y entrará. ¿Dónde? ¿Entrará dónde? En Egipto. Literalmente vino el Señor, entró en Egipto. ¿Verdad que no? Y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. ¿Literalmente temblaron los ídolos? No. Es más, todos los ídolos son hechos de madera o de algo. ¿Cómo va a temblar un ídolo? Pero ese es el lenguaje profético. Ese es el lenguaje poético del poder, de la gloria de Dios destruyendo esta nación. Pero habla como si él viniera montado en una nube, entrando en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Qué dice Lucas que ocurriría con el juicio de Jerusalén? Desfalleciendo los hombres, ¿por qué? Por las cosas que ocurrirían en el mundo. Mismo lenguaje. Lucas toma estas frases de juicio del Antiguo Testamento, desfalleciendo el corazón de los egipcios dentro de ellos. Versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios, o sea que se maten unos con otros, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Dónde aparece esta frase? ¿No en el discurso del Monte de los Olivos? Guerra, rumores de guerras, nación contra nación. Es lo mismo, aquí está. Lo mismo. Porque eso fue lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén. Entre judíos empezaron a matarse entre ellos. Bandos empezaron a matarse entre ellos. Eso es lo que el Señor se refería cuando les dijo guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Es la misma fraseología. Entre ellos se mataban. Y cuando Dios vino a juzgar a Egipto, dice que venía en una nube, que entró en Egipto y que el corazón de los egipcios desfallecería, que los ídolos temblarían y que él haría que los egipcios se mataran. Así se murió el micrófono. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ahí está. Vamos a detenernos ahí. Es solo uno de los pasajes del Antiguo Testamento que hemos leído. Vamos a leer otros más la próxima semana porque nos falta la frase. Y harán lamentación todas las tribus de la tierra, porque pareciera ser que está hablando de todo el globo terráqueo. ¿Verdad que sí? Pues vamos a explicarlo para que no quede duda. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, porque tú eres bueno. Y tu palabra es verdad, Señor. Es esa lámpara que ilumina nuestros ojos, ilumina nuestro entendimiento. Y que tu pueblo, Señor, sea alumbrado por ella. Para que vivamos en la ignorancia, en la expectación de los hombres que no tienen esperanza, y que no caigamos en ese desenfreno, en esa locura escatológica de nuestros tiempos. Oh Señor, la labor de tu iglesia es anunciar y predicar tu reino. No tenemos
otra prioridad más que avanzar tu reino, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Tú, desde que resucitaste, te sentaste en tu trono y estás gobernando, juzgando a las naciones con vara de hierro. Y tu pueblo participa en ese juzgar del mundo, porque es tu pueblo el que es columna y baluarte de la verdad, Señor. Anunciamos al mundo que se arrepientan, crean en el Evangelio. ¿Qué llamado más extraordinario puede tener tu pueblo? Nosotros no debemos de estar pensando como muchos, salir de este mundo, sácanos, Señor. No, tú oraste por nosotros y le dijiste al Padre, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Oh Dios, ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.